Comenzamos con nuestro primer panel del día titulado Impulso de la cultura de la ciberseguridad en ciudadanía y empresas. Para ello tenemos el honor de contar entre nosotros con Alejandro Las Heras, consejero delegado de la Agencia de Ciberseguridad de Madrid, Silvia Senabre, jefa del Grupo de Riesgo Tecnológico del Banco de España, María Piedad Álvarez de Arriba, comisaria principal de la Jefatura de la Unidad Central de Ciberdelincuencia, y la sesión será moderada por José Luis Bezares, secretario general en Ciberseguridad de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. Hola, buenos días a todos y a todas. Quiero dar en primer lugar las gracias a los asistentes, tanto los presenciales como en remoto, por estar participando en este panel. Realmente es un honor para mí estar en esta nueva edición de NISE. Ya estamos en la número 18, en esta magnífica ciudad de León. También, por supuesto, quiero expresar mi completo agradecimiento a INCIBE por su buen hacer en la organización en este panel de impulso de la cultura de la ciberseguridad, tanto para los ciudadanos como para las empresas. Entendemos que realmente crear conciencia y desarrollar una cultura sólida de ciberseguridad es completamente fundamental para protegernos ante las amenazas, ante las nuevas amenazas y ante las continuas amenazas que están aumentando realmente cada día, tanto en volumen, amplitud, frecuencia, etc. Tenemos que entender que esta responsabilidad no es un tema exclusivamente de los especialistas IT, no es un tema exclusivamente del departamento de IT, sino también que se puede decir que es responsabilidad tanto de todo el conjunto de los empleados de una entidad como por supuesto también en su conjunto en la sociedad en general. Fomentar esta cultura evidentemente ayuda a crear una conciencia de base sobre estos riesgos y que también sobre esas responsabilidades. Implica, por supuesto, también este fomento de la cultura unos retos, unos desafíos importantes. Veremos a lo largo del panel un poco pues, esas respuestas de ¿estamos comunicando correctamente esta cultura de ciberseguridad? ¿Estamos utilizando un vocabulario correcto? ¿De qué forma se tiene que mejorar esa cultura? ¿Vale? Tenemos aquí a nuestros tres panelistas, es decir, expertos de cada uno en su sector, es decir, que son sectores complementarios, y que también quería lanzar ahora también una idea de que ese fomento de la cultura es un tema multisectorial, es un tema, digamos, multidireccional. Estos expertos tocan sectores completamente complementarios y que veremos que son que eso es realmente lo que se necesita. Cuando se está hablando de este fomento de la cultura, muchas veces entendemos de forma implícita que está conllevando también tanto realización de la formación como la consecuente reducción de la brecha digital. Sí que me gustaría, Alejandro, que decir, como consejero delegado de la Agencia de Madrid de Ciberseguridad, que nos comentases en el contexto de los servicios de las administraciones públicas qué tipo de ideas incorporéis con todo el tema de las iniciativas de esta concienciación, con todo, que si nos puedes comentar incluso también casos de éxito que estáis realizando en la Comunidad de Madrid.
Bueno, en primer lugar, buenos días. Agradecer a INCIBE que podamos estar hoy aquí y compartir este panel con las demás instituciones y poder comentar este tema de la cibercultura o de la cultura de ciberseguridad aplicada, pues, bueno, al ámbito que nosotros tenemos dentro de las instituciones. Bueno, yo, un poco por presentarme, soy el consejero delegado de la Agencia de Ciberseguridad de la Comunidad de Madrid, un ente de nueva creación, que precisamente una de las, y un poco contestar, que en esta pregunta me está diciendo iniciativas, y vamos a decir, incluso, bueno, por subirme la autoestima, ¿no? Y la autoestima, caso de éxito, ¿no? Pues esta es una de las principales acciones que hacemos dentro del gobierno, de la comunidad. Se ha creado una consejería de digitalización, porque creo que previo a hablar de cultura de ciberseguridad habría que hablar de cultura, pues estamos ya entendiendo del tema del mundo digital, ¿no? Primero, ¿qué es lo que realmente ha pasado, ¿no? Realmente lo que tenemos es que estamos transformando digitalmente la sociedad pues evidentemente hay formas de hacer esa transformación, ¿no? Que es, pues es un poquito así, a las bravas, ¿no? Como el que diríamos, o hacerlo de una manera más sensata, más segura, que es de lo que estamos comentando. Y esa es la iniciativa, es decir, cómo queremos crear la sociedad digital del futuro, ¿no? Y ahí digo, tanto lo que es la parte de la ciudadanía, la parte de las empresas públicas, las empresas y lo que son también todas las entidades jurídicas, no tanto físicas como privadas, ¿no? Públicas como privadas. Ese es el concepto. Es decir, bueno, queremos hacer una transformación digital, pero una transformación digital segura. Ahí es donde empieza el concepto de tener conciencia de ciberseguridad. Querer hacer las formas querer ver no solo la parte de la utilidad que tiene la transformación digital, sino también ver qué garantías tienes que hacer para hacer de esta manera, de una manera segura, ¿no? ¿Qué es lo que realmente nos aporta valor? Hacer las cosas tanto útiles, pero seguras. ¿Qué iniciativas tenemos? Pues una principal que estamos montando es la propia Agencia de Ciberseguridad, que viene a complementar y ayudar esa parte de transformación digital. Realmente la agencia tenemos dos grandes bloques, una parte más de gobierno, riesgo, cumplimiento y operación de la propia ciberseguridad en el entorno de la administración, ¿no? Lo que estamos tratando aquí. Luego, adicionalmente, es todo promover este mundo de esta cultura de ciberseguridad, el emprendimiento, y que pongamos lo que es la parte de ciberseguridad en nuestras iniciativas de transformación digital. Eso para mí creo que es una cosa fundamental, porque es como un gobierno toma conciencia, porque al final es dónde tiene que empezar la cultura en las administraciones, por la gente, por el gobierno, que al final son las personas que forman el gobierno. Que también es mucho lo que nos está diciendo la NIS en general, oye, que los consejos de administración tienen que tener cultura y que tienen que formarse. Porque siempre parece que esto de la cultura de ciberseguridad tenemos que empezar por el ciudadano y nos olvidamos realmente de los que toman las decisiones en ciberseguridad. Yo creo que eso es y eso, poco por decir qué estamos haciendo y caso de éxito. Se está formando y se está concienciando a las personas que toman decisiones en ciberseguridad a todos los niveles. Estamos montando un comité de seguridad de información para que estemos todos juntos y unidos y que empecemos a hablar de ciberseguridad en todos los foros. Que se toman decisiones asociadas a la transformación digital. Eso yo creo que es un punto, digamos, más institucional. Otro punto más digamos que nos toca más cercano, pues estamos haciendo campañas de concienciación con los ciudadanos, vía redes sociales, con píldoras de concienciación y, como decía, hablando en su idioma, porque es que realmente a la gente no le interesa, bueno, sí está bien dar alguna explicación, pero creo que la gente lo que tiene que tomar conciencia de que la digitalización es buena, pero tiene sus riesgos y tiene que estar pendiente, igual que cierras la puerta en tu casa cuando te vas, pues oye, tienes que tener cuidado con tus pagos, no decírselo a todo el mundo y dar esas pautas y adaptar el mensaje a cada uno de tus interlocutores. Bueno, esto es un poco, quizá, por no extenderme, qué acciones estamos tomando. Es decir, estamos tomando, primero, crear un ente que se preocupe, que se ocupe, que monte estrategias de una manera, vamos a decir, profesionalizada y coordinada, y luego adicionalmente modular un mensaje para cada uno de los actores, ya sea tanto de los que gobierno, la administración, como empresas privadas y ciudadanos. Sí que me gustaría subrayar, digamos, esa idea que entiendo que sí que es interesante, que cuando estamos hablando de cultura, normalmente, esa cultura de ciberseguridad, normalmente que se asocia a mejora de la cultura
tanto del empleado como del ciudadano, cuando realmente no solo es eso, sino también se tiene que empezar por la cultura a nivel de consejo de administración, tal como está reflejando esa directiva NIS2, esas obligaciones que tiene ese consejo, ese consejero delegado. Es decir, y que luego también, como segundo punto, es decir, que aunque no se ha comentado de forma explícita, pero entiendo que una población más informada es más resistente a los ataques. Es decir, esta frase incluso se puede entender como una segunda parte de una población más informada es más libre, pero no solo más libre, sino más resistente, con mayor resiliencia. Totalmente. A esos ataques. Silvia, quiero decir que entiendo que desde el Banco de España evidentemente supervisáis ese riesgo tecnológico, o que por lo menos eres responsable de esa parte de las instituciones financieras de este país. Existen pocos sectores como el financiero donde la confianza tiene que primar más. Es decir, el sector bancario, pues, que sí se caracteriza como primer elemento es la confianza. Entiendo que en ese contexto, ese fomento de la cultura, tanto desde vuestra parte como también incluso desde las entidades financieras, entiendo que es primordial. Es decir, que ¿nos puedes comentar un poco qué tipo de iniciativas estáis llevando? Totalmente. O sea, nosotros llevamos supervisando el riesgo tecnológico en los bancos desde el año 2007 aproximadamente, o sea que tenemos ya una cierta historia de darle importancia a este riesgo y no solamente a los riesgos financieros tradicionales, porque los bancos han sido siempre muy intensivos en el uso de la tecnología. Y eso quiere decir que si queremos tener un sector financiero realmente inclusivo, que ofrece la posibilidad de acceder a los servicios financieros a todos los ciudadanos, este es un aspecto que tenemos que vigilar. Porque si no, como tú bien señalabas, perdemos la confianza. Cuando pasan cosas, cuando hay eventos, cuando hay incidentes, el ciudadano pierde la confianza en el sector y eso es malo, per se. Por deciros una cosa diferente, ahora os cuento alguna iniciativa concreta, nosotros empezamos por generar esa cultura de la ciberseguridad en nuestra propia casa. Y esto es importante porque al principio, de alguna manera, nos costó romper esa barrera y que dejáramos de pensar solo en los riesgos financieros y nos diéramos cuenta de que había otros riesgos a los que, como supervisores, también teníamos que prestarles atención. Y eso nos obligó a encontrar un lenguaje común entre una alta dirección, fundamentalmente financiera, o con perfiles jurídicos o economistas, y aquellos más técnicos que estábamos acostumbrados a hablar con nuestros propios vocabularios y a lo mejor no nos entendíamos bien y fuimos acercando posiciones. La verdad es que hoy en día nuestra dirección absolutamente está convencida de la importancia, nos apoya, nos empuja y ahí lo hemos conseguido. En paralelo, ¿qué hemos ido haciendo? Mejorar esa misma conciencia en las entidades que supervisamos. Y esto es muy importante porque además tenemos entidades muy grandes, muy complejas y con muchísimos medios, pero también tenemos entidades muy pequeñitas que no tienen esas capacidades, ¿no? Es muy importante, tú mencionabas antes la NIS2, efectivamente, en DORA, que es el Reglamento de Resiliencia Operativa Digital para el sector financiero, el primer artículo para las entidades es un artículo sobre gobierno y pone deberes al órgano de administración, entre ellos estar formados, entender de estos riesgos y gestionarlos, ¿no? Entonces, es muy importante, nunca conseguiremos esa cultura de ciberseguridad si no empezamos de arriba abajo. Y otra cosa en la que los bancos han trabajado mucho en los últimos años es en mejorar también la formación y la conciencia de sus clientes. Porque, en definitiva, la víctima final, aparte de los bancos, que también sufren evidentemente ataques y fraudes, son los clientes y esos son los que más nos preocupan, ¿no? Entonces, bueno, nuestro departamento de conducta y la gente de educación financiera trabaja mucho de la mano con los bancos para apoyar todo tipo de campañas de formación. Con todo y con eso tenemos un reto incluso generacional, es decir, sabemos que hay determinados perfiles de clientes. Siempre pongo a mi madre de ejemplo, pero es un buen ejemplo. Es una señora de 86 años que usa banca digital y que por su propio
por su propia concepción del mundo, evidentemente es más vulnerable de lo que pueden ser a lo mejor mis hijos, ¿no? Pero hay que trabajar con esos sectores porque tienen derecho también a acceder a los servicios financieros que les estamos ofreciendo de manera digital. Así que yo diría que son 3 grandes ámbitos. Nuestra propia transformación en las administraciones, el generar esa cultura internamente, que es muy importante, en las entidades que supervisamos y, por supuesto, en los clientes finales. Entiendo también que en los últimos años se puede decir que sí que se está efectuando, sí que se está desarrollando ese camino, ese recorrido que de ir mejorando esa cultura, realmente incluso, aunque sea poco a poco, pero que se está progresando en ello, es decir, que se puede considerar así. Muchas gracias, Piedad, por esa visión un poco desde el punto de vista financiero. Piedad, quiere decir que como comisaria principal a cargo de la Unidad Central de la Ciberdelincuencia, entiendo que no solo os estáis dedicando a la persecución del delito, sino principalmente a la prevención. Y que realmente esa prevención tiene múltiples capas, múltiples caminos para llegar a ella. Sí, bueno, desde Policía Nacional ya hace muchos años que, aparte de dedicarnos a hacer investigaciones, dedicamos una parte de nuestros esfuerzos importantes al tema de la prevención. Y hace muchos años que aparecieron las unidades de participación ciudadana, que tienen como misión fundamental estar en contacto con el barrio, con la escuela, ¿no? Y dar a conocer a la gente los problemas y que estamos ahí para ayudarles. Lo que ocurre con el tema de la ciberdelincuencia es que nos movemos en un panorama totalmente global y donde los ciberdelincuentes no conocen ni fronteras ni siguen legislaciones, con lo cual aquellos países que consigan ser más hábiles para poner en práctica políticas que protejan a sus ciudadanos van a ser los países que de alguna manera crezcan. Y aquellos que vayan por detrás pues sufrirán más los ciberataques. No todos los ciberataques y las personas que están detrás de los ciberataques tienen el mismo perfil ni buscan los mismos objetivos. Tenemos desde el crimen organizado, que evidentemente busca dinero, hasta adolescentes que lo que hacen es explorar desde sus dormitorios porque tienen mucho tiempo libre con el ordenador y a veces incluso se toman esto como un juego, ¿no? Entre ellos. Antes jugábamos en la calle y ahora lo hacen desde las computadoras. Entonces, por ejemplo, por citar alguna cosa que estamos haciendo, asistimos a muchos grupos de trabajo junto con la Unión Europea porque creo que el trabajo en equipo es mucho más productivo y a veces hay que implementar soluciones que han funcionado en otros países. Y, por ejemplo, junto con Europol hemos diseñado una campaña a través de Google Ads que por primera vez iba dirigida no a las víctimas, sino a los potenciales ciberdelincuentes. Esta campaña consistía en que cuando la gente buscaba o tecleaba determinadas palabras, por ejemplo, para hacer una denegación de servicio, Google le mostraba las respuestas y entre los primeros enlaces había uno que le dirigía a la página de la policía. Y lo que se hacía con esa redirección era un poco explicarle a ese chiquillo, que muchas veces sabemos que son jóvenes los que están detrás de estos intentos, que lo que estaba haciendo era un delito, porque muchas veces, sobre todo la gente joven cuando empieza en esto, se cree que lo que está haciendo es una gamberrada, que no es un delito. Explicarle que eso tiene consecuencias penales y explicarle que hay muchas empresas buscando su talento y que dedique esa fortaleza que él tiene para hacer el bien. Esto es, por ejemplo, una de las campañas que hemos hecho recientemente. Luego, creemos que en este sector de la prevención, tanto el sector público como el sector privado tiene mucho que aportar. Tenemos que empezar a trabajar con nuestros colegios para explicarles a los niños los riesgos, porque siempre hablamos de que vivimos en una generación donde los jóvenes son tecnológicos y, sin embargo, sigue habiendo muchos niños que hoy por hoy están sufriendo bullying a través de las redes sociales, donde son víctimas de explotación sexual infantil y vemos que
la mejor forma de llegar a ellos muchas veces es a través de los colegios. Otra de las iniciativas que tuvimos fue, junto con los de Participación Ciudadana, se editó un libro que se llamaba Secretos, y donde de alguna manera era un cuento para que se mostrara en los colegios y los niños vieran los riesgos a los que están expuestos en ese campo. Entonces, el tema de la prevención hay que enfocarlo desde múltiples facetas, porque no todos los riesgos que tenemos son los mismos. Entonces, hay que abordarlo desde el sector público, desde el sector privado, desde los colegios, desde las universidades. Juegan un papel importantísimo los medios de comunicación. Somos conscientes de que no todo el mundo se informa de la misma forma hoy. Los jóvenes apenas ven la televisión, sino las redes sociales. Entonces, tenemos que diversificar mucho nuestras campañas. Y en ello estamos. Como punto para recalcar ese mensaje de la multidirección, multienfoque para el impulso de la cultura de la ciberseguridad, es el encuentro crítico. Es decir, ese entiendo que es una de las claves. Y que luego, por otra parte, me encanta ese programa para concienciar a los posibles futuros hackers, es decir, para dejar claro que esas acciones que pueden estar a punto de realizar, para empezar, son delito, hacen daño sobre el sujeto, y que se puede enfocar su conocimiento, su aprendizaje, las nuevas tecnologías, realmente no lo digo en otra dirección. Es decir, ese programa como tal, que se puede considerar incluso hasta innovador, porque no estamos acostumbrados a ese sujeto activo de esa campaña. Llegado a este punto, sí que podemos considerar que estamos tocando todos esos diferentes ángulos de la cultura. Es decir, realmente nos falta tiempo para estar hablando. Podríamos estar hablando casi horas y horas sobre esa mejora de este impulso de la cultura. Sí que quiero agradecer a los panelistas estas valiosas aportaciones, que es decir, cada uno en su sector, cada uno en su visión, que son completamente complementarias. Este impulso requiere esos esfuerzos conjuntos de todos los actores, de los múltiples actores existentes, y que es completamente necesario, es completamente fundamental seguir fomentando esta colaboración entre las diferentes capas, entre esos diferentes actores, para mejorar esta educación, para mejorar esa concienciación. Estábamos comentando también que la directiva NIS 2 contempla a nivel de empresa, a nivel tanto de gran empresa como de mediana, esa obligación para que esta concienciación sea top-down, es decir, empezando por ese consejo de administración, y que realmente esa cultura corporativa vaya bajando. Y que tan solo me cabe agradecer a todos vosotros, todos los asistentes, vuestra participación, y que realmente realmente os invitamos a seguir participando en el resto de las actividades de esta jornada de NISE. Muchísimas gracias.